Bueno, esas son algunas recomendaciones de último momento. A ver, por aquí, ¿qué me dicen? ¿Cuántas horas diarias recomienda de aquí el 20 de agosto? Sé que la última resolución mencionó el cambio de aplicación, pero para estar preparado antes, sí, el examen cambió, ahora es en septiembre, pero no va a hacer mucha diferencia, son 2 semanas después. Entonces les recomiendo, prepárense en al menos una hora diaria de lunes a sábado. Una hora que le dediquen a estudiar, mínimo. En IPLER, por ejemplo, creemos que con 4 horas a la semana es más que suficiente, pero hay que saberlas estructurar. Y eso obviamente es con acompañamiento docente. Si no tienen ese acompañamiento, si no están con nosotros en IPLER, intenten hacerlo una hora diaria en método de autoestudio. Samuel nos dice, si no estoy mal, el servicio presencial es en la ciudad de Bogotá, yo soy de Medellín. Samuel, tenemos servicio virtual y actualmente funciona de la misma manera. Entonces no te preocupes si necesitas trabajar en este proceso. Y bueno, estrategias para responder las pruebas tipo IFETS. Aquí nos vamos a poner un poquito exigentes, ¿listo? Entonces les voy a hacer una pregunta y la idea es que ustedes aquí en el chat me la respondan. Quiero que lean esta infografía, ¿listo? Léanla, completita, porque esta es un tipo de infografía que suele aparecer mucho, así como esta otra. Recuerden que una infografía es un texto no discontinuo. ¿Qué significa? Perdónenme, un texto discontinuo. ¿Qué significa que sea discontinuo? Pues fácil, que no tiene una continuidad lineal, o sea, no es un texto que tengamos que leer de izquierda a derecha, sino que podemos saltarnos, tiene gráficas, tiene imágenes que nos permiten ayudar. Entonces, léanlo solamente. Les voy a dar 30 segundos. ¿Listo? Incluso un poquito menos. Ahí para que tengan esa presión de que tienen que hacerlo en tiempo récord. Mientras tanto, voy leyendo algunos chats. Sí, efectivamente, grabamos y hacemos videollamadas. La posibilidad está. Actualmente no hay una excusa, ¿listo? Incluso ahorita les voy a mostrar opciones para que sea barato si se quieren preparar. No se preocupen, pero necesito que se queden hasta lo último porque para esas opciones van a tener que tomar algunos pantallazos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, listo, ya leímos este. Ahora vamos con este. 30 segunditos. La idea es adquirir la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos que aprender a observar lo más rápido posible, a sacar la mayor cantidad de información y sobre todo analizar gráficas, tablas. La mayoría del examen se compone por esto y es algo que mucha gente no sabe. No solo son lecturas, infografías, caricaturas, muchas cosas van a aparecer en la prueba Saber 11 porque intenta medir sus conocimientos, perdónenme, no, sus competencias en algún proceso de lectura o de análisis de información. Y no necesariamente eso solo se hace con lecturas. Miren, por el IFETS fuera les pondría incluso videos para que analizaran, pero pues no hay una forma fácil de hacer eso, ¿no? Bien. Recuerden que este año la prueba ya vuelve a ser presencial. Entonces, para que también tengan eso presente, no va a ser virtual como el año pasado, que hubo también esa opción. ¿Listo? Ya leímos. Ahora, quiero que ustedes me respondan esta pregunta. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, está localizada acá. Entonces ya hicimos análisis literal, identificamos dónde teníamos que buscar la información. Se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito se estuviera desplazando ¿en qué? ¿A pie? ¿En moto? ¿En bicicleta? ¿O en otro tipo de vehículo? A, B, C o D. ¿Qué me dicen? Quiero que me den esas opciones ahí en el chat. ¿Listo? Quiero que me digan, bueno, ¿es la A, es la B, es la C o es la D? A ver, voy leyéndolos aquí en el chat. Listo, ya me empezaron a responder. Felipe me dice la B, en moto. Yanfi también me dice en moto. Cheryl me dice en moto. La B. María Fernanda, Juana. Creo que la mayoría llegó a un consenso. Chévere porque pudieron identificar el dato más importante y el dato más grande ahí. Entonces, Gustavo, Anthony,
No los menciono a todos, pero sí veo que la mayoría me está escogiendo B. Listo. Juan Pablo. Resulta que todos los que escogieron B, o sea, todos, porque ninguno me ha escrito otra opción, están equivocados. No es la B. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no es la B? Pero si aquí yo veo que el porcentaje mayor es el de moto. Ojo, esta no es una pregunta de análisis literal. No están pidiéndonos, busque el dato más grande y ese corresponde a la respuesta. Nos están diciendo, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito se estuviera desplazándose en qué. Aquí analicemos. 5% de posibilidades de morir en cicla, 22% siendo peatón, 23% siendo motociclista. Eso es, en total, sumándolo, el 50% de los fallecidos. Peatones, ciclistas y motociclistas. Esto suma solo el 50%. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está el otro 50%? Pues queridos, en cualquier otro tipo de vehículo, trineo, chalupa, avión o carro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ojo con esas preguntas, porque muchas veces nos dejamos llevar solo por el dato que está ahí de manera literal y no hacemos un análisis a profundidad. Por ahí veo que ya muchos me están corrigiendo la respuesta que pusieron y otros sí, ya la determinaron desde un principio. Pero yo por ahí vi el corte, yo hasta el momento en el que empecé a explicar, todo era B. Luego ya empezaron a hacer D. Entonces, esto es simplemente un pequeño ejercicio para que ustedes identifiquen exactamente qué tipo de preguntas van a encontrar. Y que no es tan fácil como simplemente buscar el dato más grande o leerlo más rápido. Hay que hacer un pequeño análisis, no muy grande. Y miren que la mayoría ya luego como que cayó en cuenta. Pero hay que leer sobre la lectura y sobre todo leer la pregunta y saber qué es lo que me están pidiendo. Listo. Estrategia. Lean primero las preguntas de la prueba. ¿Listo? Sin leer las opciones de respuesta, lean solo la pregunta, ya que esto puede generar confusiones, viciará nuestras respuestas, ya que buscará 4 respuestas en el texto cuando la respuesta es solo una. Entonces, una estrategia es justamente eso, solo lean la pregunta y váyanse en directo al texto y busquen la respuesta a esa pregunta con sus propias palabras. Y luego cojan y con la respuesta que ya la tengan con sus propias palabras, la empiezan a analizar con una de esas 4 opciones y la que concuerde, esa es. La otra opción también podría ser solo leer la pregunta y las opciones de respuesta y buscar la opción de respuesta en el texto. Pero recuerden que eso solo sirve con las preguntas de análisis literal, o sea, las que nos piden buscar algo directo en el texto. Las otras no. Entonces tengan cuidado con eso. Lo otro, busquen una única respuesta. No llevemos el texto más allá de lo que nos piden. A veces vale la pena reflexionar sobre la decisión, pero nos ponemos a pensar y a imaginar y nuestra imaginación vuela y no podría ser la D porque es que en Júpiter la gravedad es distinta. Ok, pero no están hablando de la gravedad de la Tierra. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Una vez que estemos seguros, busquemos la forma en la que podamos convencernos de que esa es la respuesta correcta. ¿Cómo? Argumentándola. ¿Es la A? ¿Es la B? ¿Por qué? ¿Listo? Siempre háganse esta pregunta. ¿Por qué? Otra cosa es que seleccionen la opción más completa. Para elegir las respuestas correctas es importante que nos preguntemos varias cosas. ¿Por qué puede ser esta la opción? Aquí es donde les digo argumenten. Y también hagan el ejercicio contrario. ¿Por qué no puede ser esta la opción? Ya cuando ustedes encuentren más datos en común con una respuesta o cuando ustedes puedan responder esas preguntas es porque esa es la pregunta. O todo lo contrario. ¿Por qué no puede ser esta opción? Ustedes se llenan de argumentos para decir, esta no puede ser por esto, esto y esto. Muchas veces cometemos el error de no argumentar. Ahora, la argumentación va hacia nosotros, ahí no tenemos que escribirla. Lo cual hace que sea mucho más fácil porque nos va a permitir ahorrar tiempo. Otra cosa, todo en propias palabras. Expresemos con nuestras propias palabras la respuesta a la pregunta antes de buscar la opción de respuesta. Como les decía, funciona mejor porque nos permite trasladar el conocimiento y efectivamente mostrar que sí entendimos aquello que estábamos leyendo. ¿Fórmulas o sin fórmulas? A la prueba de matemáticas, yo ya les había dicho esto hace casi una hora.
tengamos en cuenta si nos están haciendo una pregunta lógica que no requiere de fórmulas o si por el contrario es necesario usarlas. En matemáticas, así como en biología y en química, también se evalúa el razonamiento lógico que se hace frente a problemas cotidianos y no siempre necesitaremos responder a partir de fórmulas, muchas veces solo a partir de análisis de la información o simplemente de leer la pregunta bien. Entonces tengan cuidado también con eso. Bueno, hay 4 pasitos que quiero que tengan en cuenta para responder toda pregunta de selección múltiple. Primero, lean el enunciado, lean el texto, lean la pregunta. Luego determinen los datos que les arroja el enunciado, que les arroja la lectura. ¿Qué datos nos da? Interpreten la pregunta en sus propias palabras. Aquí es donde yo les digo, pregúntense en qué es lo que me quiere decir esa pregunta, qué es lo que me pide esa pregunta. Y por último, establezcan una ruta para llegar a la solución de la pregunta. A veces vamos a necesitar fórmulas, a veces análisis, a veces solo leer, a veces solo buscar la idea principal, a veces solo buscar el significado de una palabra, pero que ustedes traduzcan con sus propias palabras la pregunta. Les pongo un pequeño ejemplo. Cuando el niño comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente partícipe del ritmo total de la naturaleza. Cabalgando en una escoba o imitando un gato, trata mediante la mimesis de auscultar el espacio de una vida distinta y al mismo tiempo disfrutar del placer sensorial que le ofrecen las formas variadas del ser para experimentar así otros puntos de vista. La finalidad de lo lúdico no es, entonces, ni siquiera enseñar a crear, puesto que el niño es un creador natural. Entonces, esta es una lectura, ¿listo? Y es una lectura que salió en alguna prueba de algún año. La finalidad esencial es satisfacer una necesidad primaria que es básica en el hombre, la necesidad expresiva, y el juego es la forma más evidente de expresión libre, es decir, de expresión espontánea, creadora y desinhibida mediante la cual se exteriorizan sin represiones las actividades del pensar, sentir, percibir, intuir. Ustedes me dirán, uy, qué texto tan complejo, pero en realidad es muy sencillo, no están hablando de la importancia del juego, la importancia de la actividad lúdica. ¿Listo? Es tal cual. Simplemente traduzcan con sus propias palabras de qué trata la lectura. Ya con eso obtienen la idea principal. Bien, y ahora analicen de qué trata. Primero, identifiquemos el tema. ¿De qué me están hablando? Pues del juego en los niños. ¿Cómo se desarrolla el juego en los niños? La idea principal, el niño manifiesta por medio del juego sin ninguna inhibición sus sentidos, expresiones, pensamientos o percepciones. Esta es una conclusión, más que una conclusión, es la idea principal que nosotros extraemos del texto. ¿Listo? La oración más importante, lo más importante en nuestras propias palabras. Analicemos qué tipo de texto es. Pues es un texto expositivo. ¿Por qué es expositivo? Pues porque nos está exponiendo una idea. Si fuera narrativo nos contaría una historia, si fuera argumentativo nos estaría dando una opinión y argumentándola, y si fuera ordenativo, por ejemplo, que también hay, o normativo, pues nos estaría contando una serie de normas o instrucciones para llegar a un proceso. Importante que sepan siempre qué tipo de texto es para también identificar cuál es el propósito del autor. Explicar, él nos quiere explicar de qué trata el juego, por qué es tan importante el juego en los niños. Y la tesis, el juego como medio de expresión. ¿Qué es la tesis? Lo más importante, lo que nos quiere transmitir el autor. Que también puede ser la misma idea principal. Listo. Ahora, imagínense que esta es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? ¿Listo? Después de leer el texto, eso es lo que nos pregunta Libre. ¿Cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? Leamos el enunciado. ¿Cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? Ah, bueno, están pidiendo algo específico. ¿Para qué sirve el juego? Lo traducimos a nuestras propias palabras, ¿cierto? Bien, ya entendimos y ya pasamos a nuestras propias palabras. Y luego simplemente damos una respuesta. La actividad lúdica tiene como objetivo principal, y si ustedes lo notan, eso ya estaba acá. La finalidad de lo lúdico no es entonces ni siquiera enseñar a crear, puesto que el niño es un creador artificial. La finalidad esencial es satisfacer una necesidad primaria que es básica en el hombre, la necesidad expresiva. Ya, ahí está. Esa es la respuesta. Una vez que supimos cuál era la pregunta y la pasamos a nuestras propias palabras, podemos incluso pasar a nuestras propias palabras la respuesta y luego enlazarla con alguna de las opciones correspondientes. Aquí no se las puse porque no quería viciarlos con las opciones de respuesta. Simplemente quería que vieran cómo es tan fácil identificar qué es lo que me están preguntando a partir de eso, pasarlo a nuestras propias palabras. Y esa es solo una de tantas estrategias.